Con esto tenemos ya la base para considerar el parágrafo 184. ¿Recuerdan ustedes? El parágrafo 183 culmina caracterizando a la sociedad civil, a ese sistema de dependencias multilaterales o a ese sistema de necesidades, termina caracterizándolo como un estado exterior o un estado del entendimiento. Ese carácter de exterioridad lo habíamos contrapuesto al carácter de interioridad que se genera cuando el Estado es una comunidad ética que brota, por decirlo así, desde dentro del concepto, desde la dinámica interna de la racionalidad que gobierna la realidad, ¿no? Visto así, lo exterior consiste en algo artificial, ¿no? En algo, digamos, que no respeta esa vida y dinámica interior del concepto, sino que se impone desde fuera. Normalmente el término exterior siempre es un término negativo, quiero decir peyorativo en Hegel, ¿no? Para alguien que considera la realidad como un sistema dinámico de realización de una racionalidad universal, pues prima el punto de vista interior, ¿no? Lo que cuenta es el despliegue interno de la racionalidad y toda intervención que vaya, digamos, paralela, marginal, afuera de ese proceso, pues resulta ser exterior y resulta ser visto como una interferencia. Algo de eso es lo que ocurre aquí cuando Hegel caracteriza la sociedad civil como un estado, diríamos, imperfecto, como un estado que en realidad no es un estado o un estado solo exterior, solo producto del entendimiento humano, es decir, solo una ficción o un artificio creado por los seres humanos para conseguir sus fines individuales. Ese carácter exterior viene a ser el tema del parágrafo 184. Y por eso el parágrafo 184, que también es un parágrafo corto, que viene acompañado de un agregado, en el cuerpo central de ese parágrafo dice Hegel: la idea en esta escisión confiere a los momentos una existencia propia. Es decir, la idea, el concepto, que como sabemos en la ontología, en la metafísica hegeliana, se conforma de esos tres momentos de lo particular, lo universal y lo singular, como unión de lo particular y de lo universal. Entonces, la idea, desde el punto de vista lógico, en el estado de la sociedad civil, representa una escisión de sus dos momentos constitutivos, de lo particular y lo universal. Ya desde el 182 Hegel nos ha anunciado que lo particular y lo universal son los principios que configuran la sociedad civil. Y ahora nos aclara que en la sociedad civil estos dos principios funcionan de manera excéntrica. Se han separado, se han escindido y por lo tanto el sistema mismo de la razón ya no tiene ese carácter de organicidad, de totalidad orgánica. Por eso culmina el cuerpo del 184 diciendo Hegel: es el sistema de la eticidad que se ha perdido en sus extremos. Es decir, la sociedad civil representa un momento de la eticidad, por supuesto, pero el momento de la disociación, el momento de la separación, el momento en que los dos extremos de la idea se encuentran apenas coordinados de manera externa. Esa externalidad del uno y el otro, ¿cierto? Esa falta de organicidad, esa especie de arreglo meramente mecánico externo entre lo universal y lo particular es lo que caracteriza la sociedad civil. Aquí habla pues de los momentos de la idea, cada uno de los cuales se constituye como una existencia propia. Lo particular cree poder prescindir de lo universal y lo universal cree poder prescindir de lo particular. Cada uno de ellos, ¿cierto?, se ve como superior al otro y por ello aquí todavía estamos evidentemente en el sistema de lo ético, pero perdido en sus extremos. Hegel sigue diciendo que ese sistema de la eticidad que se ha perdido en sus extremos representa solamente una realidad abstracta de la idea. Siempre recuerdan ustedes que lo abstracto aquí se contrapone a lo concreto. Lo abstracto es lo irreal,
una realidad solo aparente. Aquí no ha llegado la idea a su verdadera realización, sino que la idea simplemente está en un estado de apariencia sin llegar a alcanzar plenamente su madurez, ¿no? Y esta apariencia exterior, concluye el 184, solo es una totalidad relativa y solo aparece como una necesidad interna. En fin, el agregado nos explica mucho mejor esa exterioridad de los momentos o esa decisión de los momentos, con dos ejemplos muy concretos que dan claramente en el punto. Decíamos que en ese sistema de necesidades, lo particular y lo universal se contraponen, se oponen, quieren o pretenden prescindir del otro, no se dan cuenta de su necesaria coordinación interna, y Hegel nos da dos ejemplos muy claros. Lo particular que quiere prescindir de lo universal se ve claramente en la actitud de muchos ciudadanos ante los impuestos, ¿no? El pago de impuestos es evidentemente una de las instituciones que representan el bienestar general, es decir, un momento de lo universal. Y sin embargo, el individuo egoísta considera que podría desarrollarse al interior de la sociedad civil prescindiendo del pago de impuestos, sin considerar que la verdadera realización del individuo en una sociedad moderna pues requiere, por supuesto, de estos impuestos. Por otro lado, el otro ejemplo para mostrar una universalidad que quiere prescindir de lo individual, remite Hegel al estado platónico. Lo universal, dice Hegel, tiene a veces la pretensión de querer aplastar lo individual, con la idea de que la verdadera fortaleza de lo universal se daría cuando lo particular queda por completo relegado o subsumido o subordinado por completo, ¿no? Y el ejemplo de Hegel es el estado platónico, un estado donde se quiso imponer lo universal por encima de lo particular, según la idea hegeliana. Entonces son dos ejemplos, ¿cierto? La institución de los impuestos vista como una carga por el particular, ¿no? Sin considerar que sin ese elemento universal no existe verdadera particularidad, ni la particularidad puede desarrollarse a fondo. Y por el otro lado, una idea universal que se quiere escindir de lo particular, sofocándolo y aplastándolo, como si la universalidad pudiera subsistir sin lo particular, como si una verdadera universalidad no requiriera el concurso de lo particular. Y por eso, para mostrar, repito, lo que sería lo contrario a esa exteriorización o a esa, digamos, autonomización de estos dos momentos de la idea, concluye Hegel el agregado del 184 diciendo: pero esto es también una apariencia, es decir, esa apariencia de creer que lo universal puede, por decir así, funcionar de manera autónoma, simplemente sofocando a lo particular o al revés. Esto es también una apariencia, puesto que ambos, lo universal y lo particular, solo son por medio del otro y para el otro, y se convierten entre sí recíprocamente. La reciprocidad interna, ¿verdad? Ese carácter orgánico que conjuga lo particular con lo universal, eso es lo propio de un Estado maduro. Aquí todavía no estamos en eso, ¿no? Aquí todavía estamos en la sociedad civil, y en la sociedad civil se presentan esos dos momentos en su carácter exterior. Concluye Hegel señalando lo que va a ser, digamos, no lo característico de la sociedad civil, sino lo que va a resultar ya en el Estado, en la tercera etapa. Promoviendo mi fin, promuevo lo universal que promueve a su vez mi fin. Esto para mostrar, pues, ese carácter de mutua interdependencia entre los dos, que sin embargo en la sociedad civil todavía no es totalmente visible. Esto es el parágrafo 184.